Ya estamos grabando, así que sin más yo comienzo a compartir pantalla con vosotros y vamos a comenzar hablando de la fecha de 1813-1814, puesto que yo creo que el inicio de nuestra historia está precisamente en estos momentos. Como sabéis, 1813 marca la fecha de la conocida con el nombre de la Guerra de la Independencia. Recordad que un año antes se había proclamado la Constitución española en Cádiz, la conocida con el nombre de la Pepa, y un año después todavía va a haber operaciones militares hasta que en 1813 la guerra finaliza. Los franceses salen de nuestro país y a partir de ese momento comienza un periodo nuevo de la historia de España. Los padres constitucionalistas que firmaron la Constitución en 1812 proclamaron a nuestro país como una monarquía parlamentaria y eso demandaba que la familia real regresara a nuestro país. En este caso, encabezada por Fernando VII, al cual se va a proclamar como monarca español. Fernando VII entrará en nuestro país en el año 1814, recién llegado de Francia, entrará por Gerona y tras hacer un pequeño periplo que le llevará por algunas localidades del Levante español como Valencia, entrará en la capital de España, entrará en Madrid el día 13 de mayo de 1814. Y es curioso porque ese mismo día de la entrada en olor de multitudes de Fernando VII, el propio Fernando VII, el mismo día 13 de mayo, el mismo día de su entrada en la capital de España, derogará la Constitución que había sido proclamada en 1812 y que lo convertía en el rey constitucional de España. A partir de ese momento comienza el reinado de Fernando VII, pero un reinado que va a estar marcado por una serie de etapas. La etapa que se inicia durante estos primeros compases se denomina con el nombre de Sexenio Absolutista y abarca de 1814 a 1820, precisamente los momentos de adquisición de la Quinta del Sordo por parte de Francisco de Goya y también del inicio de las pinturas de Goya. Fijaos que en 1814 Goya estaba entregando, antes de la llegada de Fernando VII, en 1814, Goya estaba entregando a la Junta Constituyente dos de sus obras más importantes, encargadas precisamente por esta Junta Constituyente para enaltecer los valores del pueblo español durante el periodo de contienda contra los franceses. La Junta Constituyente encarga a Goya y le paga estas dos soberbias pinturas que nosotros conocemos con el nombre del 2 y el 3 de mayo y que de alguna manera van a convertirse en el punto de inflexión de ese Goya que a partir de este momento comienza a oscurecer cada vez más su paleta. Aquí estáis viendo los fusilamientos del 3 de mayo en la montaña del Príncipe Pío y cronológicamente esta sería anterior, puesto que es la carga del 2 de mayo en la Puerta del Sol. Goya, con estas dos pinturas de carácter histórico, marca un hito en la historia de la pintura de historia, puesto que podemos decir, sin lugar a dudas, que Goya cambia todas las reglas del juego. Hasta este momento, las pinturas de historia generalmente mostraban hechos trascendentes que ensalzaban o enaltecían a los vencedores. Sin embargo, fijaos cómo aquí Goya, a través de ese enaltecimiento del pueblo español, lo que está haciendo es poner el protagonismo no en los vencedores, sino concretamente en los vencidos, porque a pesar de que en 1814 la guerra ya se había acabado, pero en los primeros compases de la misma, en 1808, cuando se producen los acontecimientos pintados por Goya, los españoles estaban siendo vencidos. Hay que decir que además aquí Goya también se aparta de la tradición pictórica de las imágenes de pintura de historia, creando unas imágenes en las que por encima del dibujo Goya nos plantea una realidad terrible, yo diría que verdaderamente
expresiva que se va a ejemplificar no solamente en la violencia de lo representado, sino también en el modo en el que Goya va a expresar esta representación, con pinceladas muy magras, con pinceladas muy espesas, con una casi ausencia total de dibujo en unos cuadros que para algunos artistas están marcando o constituyen el inicio de esta época negra o expresiva de Francisco de Goya. Estos cuadros se entregan el mismo año que Fernando VII entra en Madrid y el mismo año que Fernando VII deroga la Constitución. Una vez asentado en la corte, hay que decir que Goya, que era pintor del rey, ostentaba el cargo de pintor del rey desde la época de Carlos III, evidentemente continuará con su trabajo de pintor del rey. Es más, al ser un funcionario público, Goya tuvo que trabajar no solamente para Carlos IV, sino trabajar incluso también para el propio José Bonaparte, del cual se sabe que realizó algunos retratos, y sabemos también que el propio José Bonaparte tuvo oportunidad de condecorar a Goya con una orden al mérito civil, conocida con el nombre de la Orden de España. Era una orden con una banda morada que los madrileños más castizos y los que se oponían a José Bonaparte la tildaban como de una orden de segunda categoría, a la que apodaron con el nombre de la Orden de la Berenjena. Pero Goya fue condecorado por José Bonaparte con esta Orden de la Berenjena, y cuando Fernando VII llega a la corte, es evidente que Fernando VII va a tener, por decirlo de alguna manera, dos bestias negras en su camino. Primero, los afrancesados. Goya lo fue, Goya estuvo al servicio de José I Bonaparte, y otra de sus grandes bestias negras van a ser los liberales, aquellos que se oponían con una extraordinaria rotundidad al regreso del absolutismo que encarnaba Fernando VII. Recuerdo que además de derogar la Constitución, otra de las medidas del gobierno absoluto de Fernando VII fue la de instaurar de nuevo el Tribunal de la Santa Inquisición. Y fijaos que Goya era afrancesado, fue afrancesado, pero además de ser afrancesado, también era liberal. Lo que nos hace ver que el propio Goya no estaba demasiado cómodo ejerciendo su papel de pintor del rey, pero probablemente Fernando VII tampoco estuviera demasiado cómodo con que Goya fuera su pintor de cámara. Hay que decir que, por otro lado, el estilo que en estos momentos desarrolla Goya, ese estilo claramente expresivo que desarrolla tanto en las pinturas como el 2 o el 3 de mayo, se alejaban extraordinariamente de los gustos del monarca. A esto también habría que unir el hecho de un Francisco de Goya ya envejecido, un Francisco de Goya ya mayor, y sobre todo un Francisco de Goya aquejado de ciertas enfermedades. Sin duda alguna, la más importante de todas ellas es esa enfermedad crónica que Goya venía padeciendo desde décadas atrás y que conocemos con el nombre de saturnismo, esa intoxicación por plomo, una intoxicación que a Goya le viene a través de la inhalación de los vapores, de los pigmentos que en grandes cantidades el propio pintor aragonés acumulaba en su estudio. Por lo tanto, estamos viendo a Goya, un pintor, como decíamos antes, envejecido, desilusionado también de la aventura constitucional, afrancesado y liberal, por lo tanto, opuesto al gobierno del propio monarca, y de otro lado, a un monarca al que probablemente tampoco le gustaba demasiado la presencia de Goya. Fernando VII investigó a Francisco de Goya y a todos aquellos que habían sido galardonados con la Orden de la Berenjena, y los investigó como posibles espías, los investigó como posibles elementos subversivos. Esto va a hacer que Francisco de Goya poco a poco se vaya apartando del ejercicio de la pintura, sobre todo de la pintura oficial. Aquí estáis viendo uno de los pocos retratos del monarca ejecutado por Francisco de Goya a su vuelta de Francia, un retrato que desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista pictórico, muestra unos avances en la composición de la pintura de Goya, pero desde el punto de vista de la imagen que proyecta, pues como casi todo lo que hace Goya, es inevitable no pensar en esa casi caricatura que el propio monarca representa a los ojos del pintor aragonés. Aquí estáis viendo otro
de los retratos ejecutados por Francisco de Goya. Aquí estáis viendo al monarca apoyado en una consola. Fijaos cómo en la parte trasera está la representación de una estatua, que es la Justicia, y en la parte inferior aparece un león devorando una cadena. Es evidentemente una alusión a la liberación de España de las tropas francesas, que curiosamente se arroga en esta pintura a Fernando VII, cuando sabemos que esa liberación, o en esa liberación, Fernando VII no tuvo nada que ver. Fue el pueblo español, consciente de su soberanía, que se va a arrogar la proclamación de la Constitución de Cádiz, y que el propio Fernando VII, como hemos dicho antes, va literalmente a liquidar a su entrada en la capital en 1814. El monarca cambiará de pintor de cámara, el monarca cambiará de pintor preferido y elegirá a un pintor valenciano, un pintor de corte neoclásico, con un habilísimo sentido del dibujo y con un habilísimo sentido de la representación de la figura, que es Vicente López Portaña, que a partir de este momento se va a convertir en el gran retratista de Fernando VII y de la corte madrileña de este sexenio absolutista dirigido por Fernando VII. Sin embargo, Goya no deja de trabajar. Fijaos cómo en los mismos años va a acabar una colección de grabados, una colección de grabados también extraordinariamente violenta en cuanto a las imágenes que proyecta, que son los desastres de la guerra, una colección de grabados que el propio Goya había empezado en el momento en el que se iniciaba la contienda de independencia, la contienda contra los franceses, y que va a ir dilatando a lo largo de este tiempo, y que él rematará con las últimas láminas en el año 1814. Fijaos que los grabados de los desastres de la guerra expresan exactamente la misma violencia, la misma expresividad pictórica que ya habíamos visto en el 2 y el 3 de mayo, y como decíamos antes, van a representar esa nueva corriente, esa corriente final, ¿no? Esa, por decirlo de alguna manera, ese último estilo de Francisco de Goya. Además de esos escasos retratos oficiales que va a realizar de Fernando VII, todavía tendrá la oportunidad de ejecutar algún cuadro importante. Este es un cuadro hoy muy deteriorado, que representa una escena acaecida en 1815. Es la reunión de la famosa Junta de Filipinas. La Junta de Filipinas había sido fundada en 1785 por Carlos III y tenía como misión centralizar el comercio, la transacción de mercancías entre España y la colonia oriental. Hasta la llegada de Carlos III, todo el comercio con Filipinas tenía que pasar necesariamente por América, tenía que pasar necesariamente por México, pero Carlos III, con esa idea de organizar y de racionalizar los recursos, y sobre todo los recursos coloniales, creará una junta de accionistas. Estos accionistas serán los que de alguna manera gestionarán o de alguna manera tendrán el monopolio del comercio con Filipinas. La Junta de Filipinas estuvo activa desde 1785 hasta 1834, momento en el que la decadencia del comercio con Filipinas acabará abocando a su extinción. Pero en 1815, recién llegado Fernando VII de nuevo al trono español, tendrá lugar una de las asambleas de accionistas en la ciudad de Madrid. Es más que probable que el cuadro no fuera encargado por el propio monarca, sino que fuera encargado por algunos de los accionistas que formaban parte de la Junta de Filipinas. Algunos de estos accionistas, además, eran amigos y en algunos casos casi familiares cercanos de Goya. Empiezo por Francisco Cabarrús, que va a ser uno de sus primeros directores. Continúo con el ministro de Indias, también retratado por Goya, Miguel Lardizábal, y termino con Manuel Martín Goicoechea, otro de los importantes accionistas de la Junta de Filipinas, que además era
consuegro del propio Goya, lo que significa que este encargo le pudo llegar a Goya precisamente a través de su familia. Vuelvo a repetir que el cuadro es un cuadro de grandes dimensiones, un cuadro hoy muy deteriorado, en el que se aprecia en una gran sala, lo estáis viendo, una mesa presidida por el propio monarca en la parte central, y estáis viendo cómo a ambos lados de la sala se disponen los grupos de accionistas. Pero fijaos que tampoco es esta una pintura narrativa o laudatoria de una junta de Filipinas tradicional. Goya continúa volcando ese espíritu expresivo, las cada vez mayores negruras en su paleta, también esta pintura, vuelvo a repetir, hoy muy deteriorada, pero afortunadamente existente, de esta última producción de Goya, que es la famosa Junta de Filipinas. Satisfará también algún que otro encargo importante, como son estas santas Justa y Rufina para el Cabildo Catedral de la ciudad de Sevilla. Aquí estáis viendo la obra acabada a vuestra izquierda y el boceto a la derecha. El boceto se encuentra entre las colecciones del Museo del Prado. La obra, de grandes dimensiones, se encuentra situada en la sacristía de los Cálices de la Catedral de Sevilla. Aunque Goya mantiene ese tono de cierta oscuridad, elimina, si no en el boceto, sí al menos en la obra final, elimina en cierto sentido esa exageración expresiva. Es evidente que está trabajando para el Cabildo Catedral de Ciudad de Sevilla. Es evidente que probablemente los clientes de Goya exigieran al propio Francisco de Goya que limitara esos excesos de su última etapa, los dulcificara para realizar esta pintura de las santas patronas de la ciudad de Sevilla, las santas alfareras que durante el Imperio Romano se rebelaron contra la ordenanza de los césares de venerar a los dioses paganos que aparecen rotos a los pies de las santas. Las santas fueron condenadas al circo, a morir en el circo, y aquí es cuando se obra el milagro, puesto que el león que iba o se encargaba de devorarlas aparece lamiendo el pie de una de las santas como si fuera un gatito. Por cierto, un león que se parece de manera extraordinaria al león que hemos visto, en la pintura que representa a Fernando VII. Lo que significa que Goya ni muchísimo menos deja de trabajar. Pocos retratos, algún encargo oficial, como es el caso del cuadro de la Junta de Filipinas, el encargo de la Catedral de Sevilla para la realización de un cuadro de gran tamaño que representa las santas Justa y Rufina, y otra imagen impactante de pinturas realizadas en este periodo, en torno a 1815, 16, 17, que es esta última comunión de San José de Calasanz con destino a las escuelas pías de San Antón, situadas en la calle de Hortaleza. Aquí Goya nos muestra la última comunión en olor de santidad del santo fundador de los Escolapios, esta institución vinculada al mundo de la educación. Escolapios, alumnos de las escuelas pías que vemos reflejados en ese segundo término. Fijaos que la escena se enmarca en un espacio sagrado absolutamente lleno de oscuridades, en el que los protagonistas son las sombras, las propias vestiduras negras de los escolapios, y sobre todo ese José de Calasanz que aparece representado prácticamente como si fuera un cadáver. Hay que decir que se conocía San José de Calasanz, a la hora de su muerte, mandó que se hiciera una máscara de cera, una máscara funeraria, de la cual se realizaron muchas copias, una máscara que fue conocida en la época, y es muy más que probable que Goya se basara precisamente en esa máscara funeraria de José de Calasanz para la realización de este cuadro que hasta hace muy poco tiempo se encontraba en su lugar de destino, en la iglesia de San Antón, en la capilla de las escuelas pías en la calle Hortaleza. El cuadro en la actualidad está
cedido por la congregación de los Escolapios al Museo del Prado, y estoy seguro de que cuando volvamos de nuevo al Museo del Prado después de todo este confinamiento, antes de ver las pinturas negras, tengamos oportunidad de ver esta última comunión de San José de Calasanz, porque además se encuentran prácticamente al lado, situadas en la parte baja del Museo del Prado, ya que tanto esta como las pinturas negras son cuadros, son pinturas que expresan de una manera muy clara esas negruras, ese momento final de la obra de Francisco de Goya y Lucientes. Para la misma congregación, para la misma capilla de San Antón, en San José de Calasanz, esta obra, hoy también en depósito en el Museo del Prado, que representa la oración en el huerto de Cristo antes de su pasión, y fijaos cómo también estamos viendo cómo en el ámbito de la pintura religiosa estas pinturas introducen esos nuevos elementos, esa nueva sensibilidad que Goya va a desarrollar a partir de estos momentos. Dadme un segundito, por favor. Gracias. Es que en mi patio ahora la gente hace aeróbic y pone la música altísima y bueno, pues eso. Fijaos cómo, además de estas obras, Goya no desatenderá tampoco la realización de carpetas de grabados. También se volcará en la ejecución de una nueva carpeta de grabado, en este caso con una temática completamente diferente a las usuales. Es la temática de la tauromaquia. Goya comienza precisamente en estos momentos también esa carpeta de grabados dedicada a la tauromaquia, lo que significa de que a pesar de su edad, Goya ya frisaba los 60 años, estamos hablando de un hombre que no deja de trabajar. En este sentido, yo siempre comparo a Goya con otros artistas, como es el caso de Pablo Ruiz Picasso, que a medida que van cumpliendo años no se les quitan las ganas de trabajar, sino que yo diría que trabajan con más fruición y con más interés. Es verdad que Goya va abandonando poco a poco los encargos oficiales, exceptuando esos retratos, el cuadro de la Junta de Filipinas o la realización de las Santas Juntas Justa y Rufina. Goya elegirá muy bien a sus clientes, realizará pocas pinturas, seguirá inmerso en la realización de grabados. Veíamos los grabados finales de los desastres de la guerra, la tauromaquia y el inicio de la que va a ser su postrera colección de grabados, que es conocida con el nombre de Los Disparates. Aquí os pongo la portada de Los Disparates, en la que aparece esa frase premonitoria de Francisco de Goya que lleva por título El sueño de la razón produce monstruos, y que probablemente alude a esa decepción, a esa desilusión. Los ideales de igualdad, fraternidad, de libertad, los ideales que entronizaban a la razón en el centro de todas las cosas, habían sido alcanzados tras la guerra de los franceses, pero con la llegada de Fernando VII regresaron de nuevo los monstruos. Tras ese pequeño sueño de la razón, que pudiera haber sido la victoria contra los franceses, que pudiera haber sido la proclamación de la Constitución de 1812, tras ese sueño de la razón regresaron los monstruos, regresaron de nuevo los monstruos a nuestro país, y probablemente también a la propia vida de Goya, apartado de su trabajo oficial por gusto, pero probablemente también por imposición del propio monarca, investigado por el propio monarca como afrancesado por haber aceptado la orden de la berenjena, y algo importante también, su enfermedad, de alguna manera sus patologías también se van a agravar en este periodo. Aquí estáis viendo esta pintura soberbia realizada por Francisco de Goya, casi como si fuera una especie de exvoto laico, igual que los cuadritos que se ofrendan a las vírgenes y a los santos y que en la parte inferior introducen una leyenda en la que dice la Virgen María me salvó. Pues algo parecido es lo que hace Francisco de Goya con este soberbio autorretrato en el que aparece sujetado
por uno de sus grandes amigos, el doctor Arrieta, que va a ser el que de alguna manera va a cuidar a Goya durante estos momentos en los que desde luego la sordera lo tiene absolutamente incomunicado, pero esa enfermedad crónica, el saturnismo, comienza a producir sus estragos. Comienza a producir estragos tanto en su físico como también en su cabeza, como también en su mente, porque muchas de estas imágenes es probable que además de su imaginación procedan también probablemente de este estado de inquietud y vigilia constante. En ese sentido, cabría destacar la realización de algunos pequeños cuadros de gabinete vendidos a algunos de sus amigos liberales, algunos de sus amigos los únicos que eran capaces de entender este tipo de imágenes, como esta escena de la Santa Inquisición, que vuelve a poner otra vez el acento en la recuperación o en la revitalización de esta institución regresiva, ¿no?, que constituía la muerte oficial de las personas, la muerte social de las personas que eran señaladas por el dedo de la Santa Inquisición, o en el mismo sentido este entierro de la sardina, que tras el aparente tono jocoso que nos presenta, también aparecen todos estos elementos de las caretas, la masa, el desenfreno, un poco la representación, ¿no?, de muchos de los atavismos contra los que la mentalidad de los ilustrados y los liberales como Goya habían luchado a lo largo de toda su vida, pero que desgraciadamente volvían a estar vigentes, desgraciadamente seguían siendo el centro de gran parte de la vida de los españoles. Es, como decíamos antes, precisamente en ese momento cuando Goya, bueno, estos son otras imágenes de los disparates, son imágenes extraordinariamente imaginativas, y os las he destacado por una razón, porque Goya, que está realizando en estos momentos, 1818, 1819, 1820, está realizando la carpeta de los disparates, muchas de las imágenes que aparecen en los disparates es más que posible que hayan sido tomadas, hayan sido reutilizadas posteriormente por el propio Francisco de Goya para la ejecución de lo que hoy nos trae hasta esta clase, que son las pinturas negras de la Quinta del Sordo. Aquí tenéis una imagen extraída de la famosa maqueta precisamente de principios del siglo XIX, la gran maqueta de la ciudad de Madrid, que hoy se encuentra situada en el museo, que se encuentra depositada en el Museo Municipal, y aquí estáis viendo una imagen que reproduce exactamente la finca, la pequeña casa de campo en el término de Carabanchel Bajo, que compra Francisco de Goya a Pedro Marcelino Blanco, el dueño anterior de la finca, que parece ser era sordo, y esta finca, la finca del sordo, va a ser conocida por este nombre, no por la sordera de Goya, que también, sino porque antes de que Goya la comprara, la finca ya tuvo otro dueño sordo, que era este Pedro Marcelino Blanco. Goya adquiere la finca en 1819, adquiere la finca en 1819 y permanecerá aquí, se retirará a vivir a este lugar desde 1819 a 1824, momento en el que Goya tomará el camino del exilio. Hay que decir que a lo largo de estos años, a lo largo de todos estos años, fijaos, en 1820 se produce, tras el sexenio liberal, se produce el levantamiento de Riego, con lo que entraríamos en una nueva fase de la historia del reinado de Fernando VII, que es el conocido con el nombre de Trienio Liberal, y que durará 3 años. Goya todavía vivirá en la finca del Sordo durante este periodo. El Trienio Liberal es 1820 a 1823, pero os recuerdo que al final del Trienio Liberal, Fernando VII pedirá
ayuda de nuevo a Francia para ser restablecido en el poder, instaurándose la tercera de las partes del reinado de Fernando VII, que se conoce con el nombre de década ominosa y que tendrá su comienzo con la entrada a nuestro país de un contingente militar que volverá de nuevo a instaurar en el poder a Fernando VII y que se conoce con el nombre de los 100.000 hijos de San Luis. Tras la llegada de Fernando VII de nuevo al poder, ubicado de nuevo por los 100.000 hijos de San Luis, Goya se da cuenta de que ya no tenía sitio en España, de que la inquina de Fernando VII por los liberales iba a ser tremenda, y lo que va a hacer Goya va a ser, como hemos dicho antes, en 1824, tomar el camino del exilio. Pero, como hemos dicho antes, Goya vivirá este lugar desde 1819 a 1824. Este periodo cronológico es el periodo en el que se van a ejecutar lo que nosotros conocemos con el nombre de las pinturas negras. La foto que estáis viendo en imagen es una foto realizada unos cuantos años más tarde, ya en la década de los 60, 1860, 1870, cuando la famosa Quinta del Sordo había sido modificada para ser convertida casi en un palacete, aunque todavía conservaba las pinturas en su interior, pero la imagen tiene poco que ver con esa finquita comprada a Pedro Marcelino Blanco. Aquí estáis viendo otra, en este caso se trata de un pequeño grabado que nos representaría la imagen de la finca del Sordo, ya con esos añadidos, ya con esa mejora introducida por los descendientes de Goya, que a su marcha a Burdeos van a ser los que van a asumir esta herencia. Todavía una fotografía más que nos muestra la parte trasera de la finca. Si las fotos y el grabado que hemos visto nosotros antes nos mostraban la fachada de la casa, aquí lo que nos encontramos es la parte trasera de la finca. Esta finca, tras la huida de Goya a Burdeos, pasará a varios miembros de su familia, tanto su hijo Javier como su nieto Marianito, hasta su venta definitiva en 1863 a un personaje venido de fuera, a un personaje francés que será el primero el que comenzará a plantearse el arrancado de las pinturas para ser exportadas al extranjero. Pero todavía queda un poquito para ver eso. Lo que yo quería que viéramos ahora es que casi de una manera mágica nos metiéramos dentro de la finca, de la Quinta del Sordo, para que pudiéramos ver cómo eran estas pinturas y cómo se distribuían en la casa. Lo primero que tenemos que decir es que frente a todo lo que se comenta, las pinturas murales de la Quinta del Sordo son frescos, es fresco húmedo, es fresco seco. Bien, pues los análisis químicos desarrollados sobre las pinturas últimamente han demostrado que de fresco nada. Para realizar la técnica de la pintura al fresco, ya sea fresco húmedo o fresco seco, lo que hay que hacer primero es revocar las paredes y pintar a continuación. Parece ser que Goya no preparó las paredes, sino que Goya pintó directamente, ejecutó las pinturas directamente sobre el soporte mural sin necesidad de preparar, sin necesidad de aparejar el muro. Es decir, por lo tanto, aunque son pinturas murales, hay que decir que no se trata de frescos, sino que se trata directamente de pinturas ejecutadas sobre el muro de las paredes. Unas pinturas realizadas en su mayor parte al temple. En eso sí que Goya respetará un poco la tradicional pintura realizada sobre muros conforme a la tradición. No podemos olvidarnos que en la misma capital de Madrid, y no demasiado lejos de este lugar, aunque en la otra orilla se encontraba la ermita de San Antonio de la Florida, pintada por Francisco de Goya unas décadas antes, donde Goya había tenido oportunidad de pintar o de continuar con su desarrollo pictórico realizando estas pinturas murales. Os recuerdo que Goya no fue un experto en pintura mural, pero va a realizar algunas pinturas murales muy interesantes, tanto en la propia ermita de San Antonio de la Florida como con anterioridad en la Basílica del Pilar, lo que significaba que de alguna manera conocía o estaba familiarizado
con la técnica, aunque da la sensación que las pinturas negras de Goya, salvo el hecho de que están realizadas mayoritariamente al temple, no respetó la técnica del fresco, puesto que se abalanzó directamente a pintar sobre estas paredes. Hay que decir que además de la técnica del temple, Francisco de Goya se han detectado en algunos análisis cómo pudo haber dado algunos toques de óleo para mejorar la capacidad expresiva de algunas de estas pinturas. Otra de las hipótesis que surgen cuando vemos estas pinturas es: ¿pintó Goya esto desde el primer momento? Parece ser que los análisis, las radiografías a las que han sido sometidas las pinturas nos demuestran que no, nos demuestran que el tono de las pinturas que va a realizar Goya inicialmente era radicalmente diferente al que nosotros estamos viendo. Entendemos que Goya, al elegir esta casa de campo, pues gustaría de pintar en sus paredes asuntos de tema castizo, asuntos ya tocados por él en los cartones para tapices, y es interesante ver cómo la disposición de las pinturas en los muros, tanto en la planta inferior como en la planta superior, recuerda mucho a la disposición de los tapices cuyos carteles, cuyos bocetos, cuyos cartones realizara el propio Francisco de Goya. Es decir, en cierto sentido, Goya estaría pintando en sus paredes algo parecido a un tapiz pictórico. Vuelvo a repetir, inicialmente lo más probable es que se tratara de asuntos de campo, de asuntos amables, de asuntos relacionados con ese mundo del casticismo. Os recuerdo que la Quinta del Sordo tampoco se encuentra lejos de la famosa ermita de San Isidro, visitada, representada, protagonizando algunos de los cuadros y cartones de Goya, de la misma manera que Goya también reproducirá en algunos de sus cartones el ambiente festivo que rodeaba la romería del Santo madrileño. Y bien, como hemos dicho, esos análisis revelan que probablemente el tono inicial de las pinturas fuera ese, pero también es más que probable que su decepción, su sordera, su incomunicación, su aislamiento, sus males físicos y también sus males psíquicos hicieran que Goya poco a poco fuera modificando, fuera añadiendo, fuera emborronando hasta, fijaos, que esas pinturas inicialmente de tono amable se convierten en una suerte de expresión de las pesadillas más íntimas de los sueños de Francisco de Goya y Lucientes. 15 pinturas, de las cuales afortunadamente en España se conservan 14, ahora tendremos oportunidad de explicar también cómo fue un poquito esto, que acompañarían esta estancia de Goya en la Quinta del Sordo durante estos años, de 1819 a 1824, en el que Goya no estaría solo viviendo en esta casa. Os recuerdo que Goya, viudo, con hijos mayores y con nietos también mayores, se había unido sentimentalmente a una mujer, Leocadia Zorrilla, una mujer casada y repudiada por su marido en esas fechas, lo que significa que era una relación conocida por la sociedad madrileña y criticada por la sociedad madrileña, que va a llevar al marido de Leocadia Zorrilla a repudiarla públicamente y a que Leocadia Zorrilla y Goya, en cierto sentido, se aislaran también de la sociedad madrileña en esta Quinta del Sordo. A Leocadia la acompañaba su hijo mayor, habido dentro del matrimonio con su primer marido, y una niña, Rosario Valls Zorrilla, una niña a la cual el marido de Leocadia va a dar el apellido, pero que lo más probable es que se tratara de una hija natural de propio Francisco de Goya. Tengo que recordaros también en este punto que Rosario Valls Zorrilla con el tiempo se convertirá en una más que notable pintora, acompañará a Francisco de Goya y a su madre a Burdeos. Goya se preocupará de su formación promocionándola entre sus amigos pintores en Burdeos, y la muerte de Goya
acaecida unos años después, impedirán que esta niña pueda desarrollar su carrera, regresará a Madrid y en Madrid se encontrará un pequeño hueco como copista del Museo del Prado y acabará siendo tutora y maestra de dibujo de la infanta María Luisa Fernanda y de la propia princesa de Asturias y heredera de la corona española Isabel II. En esta casa vivió Francisco de Goya con Leocadia, con su hijo mayor y con su supuesta hija natural Rosario Valls Zorrilla, hasta, como hemos dicho antes, el 1824, momento en el que emigrarán a la ciudad de Burdeos. Hemos comentado antes cómo esto es una recreación virtual que nos permite ver cómo sería la ubicación de las pinturas dentro del espacio de la Quinta del Sordo. Fijaos que la diferencia de formato alude fundamentalmente a su situación, ubicada entre ventanas, encima de puertas, igual que si de antiguos tapices se tratara, vuelvo a repetir, verdaderos tapices pictóricos ejecutados por Goya. A su partida, en 1824, como hemos dicho antes, la propiedad pasará a algunos familiares de Goya, a su hijo Javier, a su nieto Mariano, pero la finca será vendida en su integridad en 1863 a un caballero francés, Louis Rodolphe Cumont, que comenzará a barruntar la idea de hacer algo con estas pinturas. Es evidente que las pinturas estaban pintadas en la pared, lo que significaba que para poder contar con ellas, es decir, para poder aislarlas, las pinturas necesariamente debían arrancarse del muro a través de un procedimiento. En esos momentos se comenzaba a ensayar, no solamente en España, sino en toda Europa, este tipo de procedimiento de arrancado de pinturas murales, aplicado fundamentalmente a pinturas antiguas para preservarlas de su destrucción. Sucederá, por ejemplo, con los ábsides románicos de muchas de las iglesias románicas del área del Pirineo catalán. Sucederá también con algunos frescos, con algunas pinturas murales en Italia para preservarla de su destrucción total. Y, como hemos dicho antes, este primer propietario, Louis Rodolphe Cumont, comenzará a albergar esta idea, pero parece que desiste de ella y se inclina por volver a vender de nuevo la propiedad. En este caso, la propiedad será vendida en 1873 a otro caballero francés, Émile Erlanger, un banquero, un adinerado francés, entusiasmado con España. Recuerdo que en esos momentos España era uno de los puntos de encuentro de la sociedad europea porque había entrado de lleno en esa actividad viajera que nosotros conocemos con el nombre del Grand Tour. Es verdad que el interés por el mundo del arte y la civilización clásica que había motivado el Grand Tour a estas alturas del siglo XIX ya había desaparecido. Nos encontramos inmersos en esa cultura del romanticismo, la búsqueda de lo exótico, la búsqueda de lo raro, que va a propiciar que numerosos viajeros franceses, ingleses, alemanes vinieran a España a ver Sierra Morena y sus picachos llenos de bandolero, a disfrutar del exotismo de las antigüedades musulmanas, del misterio de nuestras construcciones góticas. Este viajero y adinerado francés, Émile Erlanger, reunirá los fondos suficientes para proceder a su arranque, en 1874, un año después, uno de los conservadores del Museo del Prado, un pintor de historia discreto, pero que ocupaba un alto cargo en la dirección del Museo del Prado, Salvador Martínez Cubells, procederá al arranque de estas pinturas del muro para ser depositadas posteriormente en un soporte móvil, en un soporte de tela, en un soporte de lienzo. El proceso será un proceso extraordinariamente violento, extraordinariamente duro, por lo cual las pinturas debieron de sufrir enormemente. Había que crear encima de la capa pictórica una cama de diversos materiales, gasa,
gasas, cola, yeso, y una vez que se había realizado esa cama encima de la superficie pictórica suficientemente protegida, una cama de varios centímetros de espesor, casi alrededor de 20, es decir, se necesitaba crear un muro justo delante de la capa pictórica, y una vez que se había conseguido crear ese muro con gasas, cola, diversos materiales, entre ellos también el yeso, una vez que se había procedido a crear esta cama, se podía atacar la pintura por detrás, es decir, ir rascando por detrás hasta que la capa pictórica se convertía en algo muy fino, y a partir de ahí ya se podía de nuevo arrancar esa pintura. Esa pintura se dispondría después, se asentaría después sobre un soporte móvil, ya sea madera o ya sea lienzo. Martínez Cubells eligió el lienzo, y yo creo que fue una elección acertada, porque el lienzo tiene la suficiente flexibilidad como para que los cambios de temperatura a los que se va a someter a lo largo del tiempo la pieza no afecte precisamente a la capa pictórica. También era habitual volver a fijarla sobre un soporte de madera, pero el soporte de madera tiene unas dilataciones mucho mayores, no es tan flexibles como el lienzo, y desde luego Martínez Cubells hizo lo que consideró necesario, y que gracias a eso las pinturas han podido conservarse. El propietario de las pinturas, de la quinta y de las pinturas, Émile Erlanger, una vez que se procede al arrancado de las mismas y se procede a su reubicación en un soporte móvil, en un soporte de lienzo. Aquí estáis viendo la pintura ya una vez arrancada y pegada de nuevo a un soporte de lienzo, procederá a la exportación de las pinturas. En esos momentos, lo que nosotros entendemos como una legislación que defendiera el patrimonio y que defendiera el patrimonio de sus exportaciones no existía en nuestro país, lo que significa que las pinturas pudieron salir con toda libertad. Y no solo eso, sino que tras su salida de España serán expuestas en París, en la ciudad del Sena, en 1878, en la Exposición Universal celebrada en París en esos momentos. Estáis viendo una fotografía del pabellón de España, del pabellón español, de esta feria internacional, esta Exposición Universal. Os recuerdo que estos últimos años del siglo XIX van a ser pródigos en la celebración de este tipo de certamen, donde los países exponían las novedades, sus adelantos técnicos en el ámbito de la industria, la tecnología, la artesanía. Recuerdo que la primera de todas ellas se celebra a iniciativas de los reyes Victoria y Alberto de Inglaterra, pero los ecos de esta gran exposición inglesa se extenderán por toda Europa, y no habrá capital europea que no celebre su propia exposición de productos, algunas con carácter regional, otras con carácter nacional, y en muchos casos las más llamativas de todas con carácter internacional. París fue sede de varias de estas exposiciones internacionales a lo largo de todos estos años. En 1878 se celebra una de ellas, y en el pabellón de España, lo estáis viendo aquí, con estos arcos de cartón piedra diseñados por Agustín Ortiz de Villajos, uno de los arquitectos más importantes de los últimos años del siglo XIX en la ciudad de Madrid. A él se le debe el Teatro de la Comedia o el antiguo Circo Price. Él se va a encargar de la arquitectura efímera, de la arquitectura interior de este pabellón. Si os dais cuenta, en los laterales, aquí esto os lo señalo, estáis viendo la exposición de dos de los paneles más grandes de estas pinturas negras. Hay que decir que Erlanger presentó estas pinturas como una auténtica novedad, confiado en el éxito de la firma autógrafa del maestro, en el éxito de ser unas pinturas documentadas
las últimas grandes pinturas del maestro, pero también hay que decir que el gusto estético que en esos momentos imperaba y se desarrollaba en Francia, nada tenía que ver con las negruras que expresaban las pinturas negras. En estos momentos en Francia estaba por un lado la estética oficial, dedicada sobre todo a hacer cuadritos de pequeño formato, de temática más o menos agradable para ser consumidos por la burguesía. Estoy refiriéndome a esos tableaux, a esa pintura pompière o troubadour que se inspiraba en el mundo del pasado. Eso era la estética oficial, y junto a esa estética oficial estaba la estética que desarrollaban pintores ajenos a esa estética oficial, que eran los pintores del impresionismo, preocupados por el mundo de la luz y preocupados por el mundo del color. Ni la estética oficial ni la estética impresionista se ajustaba en absoluto a la estética que presentaba la obra de Goya. Es verdad que si la obra de Goya hubiera llegado unos años más tarde, 10, 15 años más tarde, cuando el realismo y el expresionismo comenzaban a difundirse y a extenderse por toda Europa, quizás otro gallo le hubiera cantado a Erlanger y quizá hubiera podido vender su obra a un museo importante. Pero, sin embargo, en la fecha en la que se expusieron, en 1878, desde luego, no alcanzaron el éxito. Más bien, todo lo contrario, las críticas vertidas sobre estas obras de Goya fueron auténticamente demoledoras, y esto va a hacer que el propio Erlanger, probablemente escarmentado por la inversión realizada tanto para comprar la Quinta del Sordo como para proceder a su arrancado, en un arranque de soberbia decidiera regalar, devolver al Estado español de nuevo las pinturas negras de Goya, que se encuentran definitivamente depositadas en las dependencias del Museo del Prado desde 1881, momento en el que regresarán a nuestro país, y ya de alguna manera, pues a partir de ese momento y hasta nuestros días han permanecido en el Museo del Prado. Tendríamos que exceptuar, por supuesto, también el paréntesis de 1936 a 1939, donde las pinturas negras de Goya, junto con otras grandes obras de las colecciones del Museo del Prado, fueron trasladadas primero a Valencia, después a Barcelona y al final a Suiza, para ser preservada de los bombardeos y de la contingencia de otra guerra entre hermanos, otra guerra civil como fue la Guerra Civil de 1936. El conjunto de pinturas negras está constituido por 15 pinturas, de las cuales el Museo del Prado conserva 14, con diferentes tamaños y medidas, ajustándose a las dimensiones y a los espacios de las paredes para las que fueron pintadas, y vamos a ir desgranando poco a poco algunas de ellas, y también vamos a ir viendo sus posibles significados. Empezaríamos con esta pintura, que es conocida con el nombre de la Leocadia. Hay que decir que cuando las obras fueron exportadas, se realiza un primer inventario en el que comienzan a dársele ya algunos nombres. Esos nombres han sido y son todavía utilizados por los conservadores del Museo del Prado para denominar y para catalogar las piezas. Si nosotros acudimos a... Un segundito. Aquí está. Vamos a poner aquí siempre, vamos a tener siempre al lado de nosotros la vista axionométrica de la Quinta del Sordo, para poder ver dónde estarían situadas. Estaría situada, como hemos dicho antes, en la planta baja. Nada más acceder al espacio del salón de la planta baja, nada más acceder, situadas en la pared de la puerta, es decir, quedarían a nuestra espalda. Si nosotros penetráramos, nos encontraríamos esta imagen que representa la Leocadia. Algunos historiadores han creído interpretar en esta imagen la imagen de la propia Leocadia Zorrilla, la amante, ama de llaves
compañera de Goya, una mujer muchísimo más joven que él, que aparece aquí ataviada a una moda anterior a la propia época a la que se pinta. La moda con la que parece ataviada es la moda propia del mundo imperial, del estilo imperio, es esa moda Lagut, y aquí la vemos ataviada con un velo de novia, perdón, de novia, de viuda, va vestida completamente de negro y acodada con una postura más bien gallarda en un promontorio en el que aparece, como estáis viendo, una pequeña barandilla. Algunos historiadores han creído interpretar en esta pintura la proyección de Goya sobre su muerte, sobre su futuro. La idea del paso del tiempo, la idea de la muerte, la idea de sus incapacidades, la idea de su frustración vital aparece o está presente en muchas de las pinturas negras de Goya, y esta probablemente puede ser una de ellas. Una mujer mucho más joven que él, con 2 hijos, una mujer que no se llega a casar oficialmente, pero que de alguna manera parece adoptar una postura gallarda, casi de contento, ante o al lado de la barandilla que describiría el perímetro de una tumba y que probablemente pudiera ser la tumba imaginada del propio Goya. Como vuelvo a repetir, la idea de la muerte, la idea del paso del tiempo, la idea de la frustración es algo que está presente de manera constante en todas estas pinturas negras, y fijaos que empieza por su círculo familiar más cercano, por el círculo personal más cercano, que es la propia Leocadia Zorrilla. Al otro lado se encuentra este viejo peregrino que estáis viendo aquí, atenazado por un monstruo, por una especie de un íncubo que le está susurrando cosas al oído. En algunos casos se ha creído identificar con un santo eremita, San Antonio de Padua. Os recuerdo que en la geografía de San Antonio de Padua está el episodio de cómo San Antonio de Padua fue literalmente tentado para acabar su virtud por monstruos, por mujeres. Es decir, esta imagen de la vejez y de la tentación dentro de la vejez probablemente también aludiera, ¿no?, a las tentaciones que el propio Goya sentía y que probablemente no pudiera desarrollar, como decíamos antes, por tantos impedimentos físicos. Y en la parte superior, como si se tratara de una especie de sobrepuerta, de nuevo otra vez la imagen de estas brujas comiendo sopa. Fijaos cómo estas imágenes que se hacían muy presentes en la carpeta de los disparates vuelven a aparecer de nuevo. La brujería, el más allá, no como un elemento al cual el propio Goya fuera adicto, todo lo contrario. Goya era afrancesado, ilustrado, y por lo tanto no solo no creía, sino que además despreciaba este tipo de creencias. Pero sí que es cierto que la resurrección de la Inquisición va a ser un poco también la resurrección de muchos de estos viejos fantasmas. A muchos de los procesados por la Inquisición en esos momentos, procesados en su mayor parte por motivos políticos, fueron atacados y fueron procesados por la Inquisición con el pretexto de la brujería. Es decir, realmente eran liberales a los cuales se les procesaba o eran procesados por la Inquisición bajo el pretexto de brujería. De ahí que de alguna manera la brujería, como un atavismo y también como algo que estaba presente en la sociedad de la época, pues se va a hacer o va a alcanzar un grado de protagonismo verdaderamente extraordinario. Seguimos en la parte de abajo y fijaos cómo justo en la derecha, a la izquierda, nos vamos a encontrar otro de estos grandes paneles con una clara alusión a la brujería. Esa es, me parece que es esta exactamente, una escena catalogada en su momento con el nombre de El Aquelarre o El Gran Cabrón, en alusión precisamente a esta especie de ceremonia de brujería presidida por un sacerdote ataviado de negro y con una cabeza de carnero, la imagen del diablo, la imagen del Gran Cabrón, rodeado de esta cohorte de brujas, súcubos, monstruos
que más parecen salidos de una pesadilla nocturna que de la propia realidad. Y fijaos cómo, por contraste, nos encontramos a una bellísima mujer asistiendo como testigo, apartada a esta escena, ataviada con tocas de viuda, llevando entre sus manos un manguito para cubrir sus manos y resguardarse del frío. Algunos también han creído ver en este personaje un trasunto de la propia Leocadia Zorrilla, una mujer que parece suscitar sentimientos encontrados en el propio Goya. De un lado es la que le cuida, es el ama de llave, la madre de su hijo, pero de otro lado también es la mujer joven, vigorosa, flamenca, que de alguna manera le recuerda a Goya su propia vejez y su propia decadencia. Y esos sentimientos encontrados aparecen de una manera muy claramente dispuestas en todas estas pinturas. Justo en la pared de enfrente nos encontramos con otra de estas pinturas, con otras de estas imágenes. Es esta romería de San Isidro, pero fijaos la diferencia entre las romerías de San Isidro que Goya pinta en los cartones para tapices, luminosas, blancas, llenas de manolos, de chisperos, y en este caso lo que nosotros estamos viendo es un verdadero ejército de íncubos, un verdadero ejército de seres deformes, de seres que acrecientan su expresividad abriendo la boca, cantando. Es ensordecedor o parece ensordecedor el ruido de la guitarra de este hombre bizco, ciego, que aparece en primer término. Fijaos que incluso todos estos seres que no se sabe bien si cantan o gritan en una especie de zaurda escandalosa y que se va a convertir en la protagonista de esta escena. Una escena protagonizada por la gente simple, por la gente del pueblo, pero que también cuenta con testigos excepcionales de esa burguesía que juega a dos bandas, que de un lado critica en muchos casos todas estas actuaciones sin sentido del pueblo llano, pero que por otro lado acuden como si fuera una especie de divertimento, embozados, escondidos bajo sus capas y sus velos, a participar de la fiesta, ¿no? Bien, estáis viendo cómo en la misma parte inferior habría una pared que de alguna manera separaría la planta inferior, separaría las dos estancias, y en esa pared, no, esto está en la parte de arriba, perdón, que estoy confundido con el plano. Me iría a la pared de enfrente de esta planta inferior, lo siento, me iría a la pared de enfrente, donde vamos a encontrarnos otras dos obras verdaderamente soberbias. Una es esta Judith con la cabeza de Holofernes, la representación de una historia bíblica, donde una mujer ejecuta a su marido, una mujer joven, que además en el caso de la obra de Goya aparece dispuesta en perspectiva para que tengamos oportunidad de apreciar, ¿no?, los volúmenes del pecho, y que, aunque no se ve muy bien, está acompañada de una especie de anciana, una vieja, que es testigo, ¿no?, de la decapitación de Holofernes, de esa historia bíblica narrada en los libros del Antiguo Testamento, pero que Goya recupera de nuevo y hace de nuevo presente. Otra alusión quizás a esa Leocadia Zorrilla que él considera en cierto sentido su amante, pero también su verdugo, ¿no? Es curioso cómo la Goya va adaptando los temas bíblicos, y estos temas se van adaptando a su propia situación personal, haciendo Pandam en la misma pared y al otro lado de la ventana la que pasa por ser probablemente la más conocida de todas estas pinturas negras, que es este Saturno devorando a sus hijos. Posibles interpretaciones de carácter político: Saturno representaría a esa España atávica que está devorando a sus hijos más conspicuos, a los liberales, entre los cuales se encuentra el propio Goya, pero tampoco podemos desechar la posible representación del tiempo. Al final, Saturno no es sino Cronos, el dios del tiempo, que, según nos narra la mitología, se iba comiendo a sus hijos 24, que fueron denominados con el nombre de las horas. Saturno devora el tiempo, se come a las horas.
probablemente estaríamos, de ser así, en el caso de la interpretación, un caso de posible interpretación que aludiría a esa asunción por parte de Goya de ese tiempo inexorable que va pasando, que en la vejez pasa mucho más deprisa y que probablemente a Goya ya le está atenazando en estos momentos. En la parte superior nos encontraríamos con visiones muy crípticas. Justo en la pared de la derecha nos vamos a encontrar la famosa pintura que lleva el nombre, el nombre de las Parcas. Se alude incluso a algunos la titulan Atropos, porque una de las Parcas se llamaba Atropos. Otra imagen sacada del mundo mitológico, estas tres Parcas que devanan el hilo de la vida y que en un momento determinado lo cortan. Goya las ha representado como tres brujas en vuelo. Lo estáis viendo, una de ellas lleva una lupa, la otra lleva una tijera y la otra sujeta una figurilla de cera, la representación de la persona a la cual la parca va a cortar el hilo de la vida. Brujas que se pueden identificar, estas parcas brujas que se pueden identificar deformes en medio de un paisaje, lo estáis viendo, absolutamente desolado, que claramente se pueden identificar con las brujas voladoras que aparecen en los disparates, en la carpeta de los grabados que por estas fechas está realizando el propio Goya. Y justo al otro lado de la ventana, este duelo a garrotazos, esta imagen que representa a estos dos hombres ataviados con las vestiduras del pueblo llano, con las vestiduras de los chisperos, quizá gitanos, que aparecen luchando en un duelo verdaderamente terrible, en un duelo en el que aparecen enterrados hasta las rodillas a una cierta distancia y aparecen dándose mandoblazos con sendos garrotes hasta acabar el uno con el otro. Esta imagen es una imagen que pone de manifiesto la posible interpretación de esa imagen de las dos Españas, una imagen que se viene repitiendo a lo largo de la historia. También lo estamos viendo en estos días tremendos de confinamiento y en el que aparecen, ¿no?, estos dos personajes dándose ese duelo a garrotazos, que en la época de la Guerra Civil fueron identificados con los contendientes en la Guerra Civil, que en la actualidad se pueden identificar también con los diversos extremismos ideológicos y que desde luego en la época de Goya podrían representar de un lado a esa España que trata de avanzar, a esa España liberal y europeísta, y de otro lado a la España de los atavismos y las tradiciones representadas por el régimen absolutista de Fernando VII. Pero en cualquier caso, sea cual sea la interpretación, una imagen extraordinariamente violenta del enfrentamiento de estos dos seres humanos. Justo en la pared de enfrente nos encontramos... Ay, perdón, las Parcas no, que ya las hemos visto. Con este Asmodeo, en el que volvemos a ver la representación de estos seres voladores. Fijaos que el nombre Asmodeo puede estar tomado de uno de los personajes más conocidos de una obra literaria que en esos momentos gozaba de un cierto éxito de público, que era El Diablo Cojuelo, de Vélez de Guevara, uno de los personajes más importantes, uno de los diablos voladores que sobrevolaban los cielos de Madrid en la obra de Vélez de Guevara era Asmodeo, y parece que es lo que aquí representa Goya en una imagen que recuerda mucho también a ese famoso gigante de la guerra pintado o atribuido por Goya en estos momentos. Y junto a Asmodeo, otra escena que pasa por ser una procesión, una escena de procesión. Fijaos cómo Goya recurre en su caracterización a imágenes de épocas pasadas. Aquí aparece un personaje ataviado a la manera de la España de finales del 17, incluso con un cierto bigote velazqueño, las damas ataviadas de dueñas con los monjiles, es decir, una imagen que aludiría también a ese atavismo de la religión, de la superstición religiosa contra la cual tantas veces había luchado el propio Goya. En la parte de las ventanas nos encontraríamos de un lado estas viejas riendo, estarían situadas aquí en la pared
frontal, como decíamos antes, perdón, las viejas riendo, las muecas desagradables, las risas extemporáneas, los políticos. Este es un cuadro que ya desde el primer momento se tacha como, se describe como los políticos y que probablemente pudiera ser una crítica, ¿no?, también a la clase política de la época, y justo en la pared de enfrente la que pasa por ser la más enigmática de todo este conjunto de pinturas que son las pinturas negras. Este perro semihundido, este perro que probablemente expresa mejor que ninguna otra pintura, con una enorme simplicidad, cómo pudiera sentirse el propio Goya, desasistido, desamparado como un perrillo enterrado en la arena. No sabemos si el perro se está hundiendo, no sabemos si el perro está luchando por salir y está emergiendo a la superficie, probablemente tan perdido, ¿no?, como el propio Francisco de Goya en estos momentos, que a pesar de toda su vejez, de todos sus achaques y de todos sus problemas, en 1824 tuvo que abandonar nuestro país y tomar el camino del exilio. Faltaría una para completar la serie. Esa es la única pintura de todo el conjunto que consiguió salir fuera de nuestro país, y en la actualidad se encuentra en el Metropolitan de Nueva York. Aquí la estáis viendo, son estas cabezas en un paisaje, estas cabezas que se asoman como si se tratara de una ventana, fijándose o poniendo los ojos en el espectador, lo que significa que Goya también está bromeando en cierto sentido, está contando con el espectador que está mirando las pinturas, creando esta especie de juego casi de trampantojo, de ser el observado mientras observa, ¿no?, todas estas pinturas que de alguna manera traducen los últimos momentos de la vida creativa del propio Goya. Tras su exilio a Burdeos, Goya seguirá pintando porque es un gran pintor y porque evidentemente una persona que ha realizado todas estas imágenes no dejará de pintar hasta el momento de su muerte, pero quizás estas reproduzcan mejor que ninguna otra todos esos toda esa desazón a la que se unirá la enfermedad física, a la que se unirán los elementos mentales del propio Goya, que va a expresar como nadie en sus pinturas negras. Vuelvo a repetir, si estas pinturas se hubieran presentado en público en 1880, en 1890, probablemente las pinturas no hubieran regresado a España, porque era ese tipo de expresionismo el que estaba triunfando en toda Europa, y probablemente estas pinturas hubieran avalado a esos pintores expresionistas que como muchos otros pintores de vanguardia buscaban el respaldo de un artista de la tradición, como es el caso de Francisco de Goya. También hay que decir que gracias a esa moda, que gracias a que no estaba de moda el expresionismo, las pinturas fueron consideradas un horror, y gracias a eso el dueño las devolvió a nuestro país, y esto ha permitido que hoy podamos disfrutar todos de este conjunto excepcional de pinturas que se pueden ver en el Museo del Prado, y que esperemos que dentro de unos días, ya con la fase 1, podamos tener la fortuna y podamos tener el lujo de disfrutarlas en uno de los museos más bonitos del mundo. Pues son las 7:10. Yo termino mi alocución en estos momentos. Os concito para la próxima clase el viernes que viene. No sé si será con vosotros, con algunos de vosotros, con otros grupos. De cualquier manera, estoy viendo que la clase está quedando grabada y estará a disposición en la plataforma de Skype durante un tiempo para que podáis verlas. Y nada más, yo desde aquí me despido de todos vosotros, como siempre, agradeciéndoos la atención, el interés, la confianza depositada en mi persona para conduciros, aunque sea desde vuestros hogares, por este apasionante mundo del arte y de los artistas. Muchísimas gracias y que paséis muy buena tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a ti. Gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Un abrazo.